Bien, como siempre es un privilegio el compartir eh, ese tiempo con ustedes. Gracias por unirse a la célula. Hoy día vamos a hablar de un tema súper especial porque esta semana a través de una llamada ha sido que yo sentía que Dios nos quiere hacer recuerdo algo. ¿No? Vamos a hablar de la fe y de ver lo invisible. Y les cuento que esta tarde estábamos, mientras, bueno, yo estaba ahí en la computadora haciendo algunas cosas para el trabajo. Mis hijas estaban aquí en el pasillo y jugando y me decían, papi, haremos algo, jugaremos y bueno, ese rato nos ideamos un juego. Al borde del pasillo la puse a una de mis hijas y al otro extremo a la otra con los ojos vendados y bueno, ahí pusimos como que eh, ¿qué se llama? Hemos hecho como que un circuito, ¿no? Y mi hija que estaba con los ojos vendados tenía que avanzar, pero con las direcciones de la hija que no estaba con la venda, ¿no? Entonces, al principio empezó el juego y las dos emocionadas y se pusieron a hacer, la otra le daba instrucciones, pero como que al principio se tropezaban y demás, yo les ayudaba en dar las instrucciones y bueno, primero fue una y el siguiente fue la otra, pero después de eso ya no quisieron jugar más. Fue un juego sumamente corto y se pusieron a jugar otras cosas. Yo les dije, ¿por qué no quieren jugar? Y la respuesta es que me dijeron, bueno, no me gustó el juego porque tenía miedo de tropezar, me decía. No, una, la otra me decía, no, no me sentía segura, pues con los ojos vendados tenía miedo de hacer caer las cosas y demás. Y entre las dos coincidieron en que me dijeron, no, no sabía hacia dónde ir, porque si bien al principio yo les hacía dar vueltas y eso la desubicaba aún más. Y bueno, y la pregunta esta noche es, ¿no nos identificamos con lo que sintieron mis hijas en el juego? Tal vez no en un juego, ¿no? Pero sí en la vida real. Y definitivamente yo creo que sí nos identificamos. Sí nos identificamos con ellas porque al igual que en el juego, nosotros no podemos ver el futuro. Eh, la vida es como en el juego que hicimos esta tarde, es pararse y empezar a caminar con los ojos vendados. No podemos ver qué va a pasar mañana, no vemos más que lo que tenemos ahora, que es el presente. No podemos decir qué es lo que pasará ni siquiera el día de mañana. Tenemos sí un plan, pero efectivamente se cumplirá todo lo que planeamos. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en las próximas horas. ¿No? La vida es un camino en el que no vemos. Más bien, creo que el camino se hace al andar, al dar los pasos. Y, y esto es algo que les pasa absolutamente a todos les pasa esto. ¿No? No hay rico que no sienta esto, ¿no? Los ricos pueden planificar una, una vida, pero estoy seguro que pueden planificar, pero en el camino siempre van a haber tropiezos o dificultades y demás. Los pobres igual, los cultos y los incultos, los famosos y los desconocidos, los jóvenes y los mayores, absolutamente todos tienen esta misma condición de que tal vez todos los presentes, todos los que estamos aquí hemos planificado nuestro futuro, pero este no se hace si es que no avanzamos y en el camino pues hay y tantos imprevistos, subidas y bajadas y lo que estamos viviendo es algo de eso. Eh, Creo que en la vida todos somos Catita y Sarita, así se llaman mis hijas, ¿no? Todos somos Catita y Sarita. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie sabe si tropezará, nadie sabe cómo será el clima mañana, nadie sabe de los presentes cómo va a terminar nuestros días acá en la tierra, nadie sabe. Y, y por más que nosotros intentemos andar en línea recta, lo más probable es que tropecemos y muchas veces nos lastimemos.
Y más bien creo que la pregunta no sería quién de los presentes eh, nunca se ha tropezado. Más bien creo que la pregunta es quién jamás se ha lastimado al tropezarse. No, porque creo que todos hemos tropezado al caminar en esta ruta que la llamamos vida, ¿no? Y qué lindo sería poder visualizar todo el camino, ¿no? Y en la vida hablamos lo mismo que decían mis hijas, ¿no? No me gusta caminar sin ver, a nadie le gusta la incertidumbre, a nadie le gusta tropezar, no saber hacia dónde ir, y bueno, todo esto nos da miedo. Eh, y como les decía, este mensaje ha sido inspirado en base a una conversación que tuvimos esta semana con un amigo. Y les quiero contar la historia de Jairo. Estoy seguro que la hemos escuchado, la hemos leído alguna vez. Esto está en Marcos 5, del 21 al 43, y la vamos a leer. Marcos 5, 21 al 24 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y les seguía una gran multitud y le apretaban. Del versículo 21 me salgo al 35, porque del 21 al 35 ocurre otra historia que ya les voy a comentar. Pero el verso 35 dice: mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En esta historia tan fascinante, pongámonos, por favor, es algo sumamente importante que vivamos y respiremos todo lo que está pasando en la historia. Pongámonos en las zapatillas, en las sandalias de Jairo. Jairo, el líder de la sinagoga, pensemos bien, líder de la sinagoga, el movimiento religioso más grande de la época en la que vivía Jesús, el líder, o sea, estamos hablando de un tipo papa eh, que estaba con la hija enferma. Imaginémonos el estatus, imaginémonos cómo vestía, imaginémonos que los recursos que disponía, pues tenía influencia, tenía golf los jueves, tenía no sé, el, cenas de lujo y demás, y bueno, acceso a los mejores médicos, acceso a los medicamentos de última tecnología, pero nada de eso había servido. Y se entera que Jesús está está llegando a donde él estaba, y bueno, sin pensarlo dos veces, ya había gastado todos los recursos, había ya hecho las llamadas necesarias, nada curaba a su hija. Se entera que Jesús va, y sin negociar nada,
notemos la desesperación en su petición. Le dice, mi hija, el versículo 23 dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y bueno, Jesús, como vemos en toda la Biblia, no, nunca niega la ayuda a alguien que se lo pida. Está yendo y en el camino es interrumpido, y llegan personas a decirle de su casa que ya no moleste más a Jesús porque su hija había muerto. Pero imaginémonos la cara de Jairo, el momento y demás, y pensemos en el primer punto, en la primera enseñanza de esta noche. Definitivamente Dios ama un corazón sincero. Como les decía, Jairo es el líder de la sinagoga. Es el líder de la sinagoga, como les digo, era como el papa en esa época. Eh, y, y al igual que el ejemplo del juego con mis hijas, él se sintió como que no veía qué iba a pasar en el futuro con su hija. Jairo no tenía una visión clara sobre el futuro. Había hecho todo lo posible para sanarla, mejores médicos, la mejor clínica, no sé, todo lo necesario, mejor equipo para atenderla, pero nada resultaba. Y cuando se entera de que Jesús estaba por ahí, no la piensa dos veces, no utiliza ningún protocolo. Imaginémonos el traje blanco que él utilizaba y al ver a Jesús botarse en tierra y ensuciarlo totalmente y sin ningún protocolo, solamente con un corazón totalmente sincero, le dice a Jesús, le ruega, le dice, Jesús, ve a mi casa, pon tus manos y mi hija va a sanar. Simplemente ruega, no hay máscaras, no hay apariencias, no hay fórmulas, no hay recetas. Dios ama el corazón sincero, queridos amigos, queridas amigas. Muchas veces nos han enseñado que tal vez para acercarnos al Señor primero tienes que decir esto, tienes que cantar esto y tienes que, que pensar de esta forma. Cuando yo leo la Biblia veo tantas formas en que la gente se acerca al Señor. No hay ningún protocolo, no hay una postura, no hay nada, solamente se necesita un corazón sincero sabiendo que Él nos puede ayudar. Eso es lo que está demostrando Jairo. Jairo se bota diciendo, mucha Dios, aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte. Muchas veces muchas veces lo que pedimos excede a lo que nosotros podemos dar, Señor, y no tengo nada que darte, solamente sé que tú puedes hacerlo, no puedo darte nada a cambio de lo que tú me puedes dar, pero por favor, es todo lo que tengo. Y ahí como en la imagen, Dios siempre acepta un corazón sincero, siempre, y más bien rechaza los corazones hipócritas. Recuerdan las veces que hemos leído sobre cuando los fariseos se acercaban y Jesús muy duramente le dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. No, con tanta energía se lo ve a Jesús diciéndoles sus verdades. Y y más bien siempre atendiendo a los corazones que son así. Entonces, el primer punto de esta historia que aprendemos es que Dios ama un corazón sincero y nunca lo rechaza. El segundo punto es que Jesús siempre responde nuestras oraciones, queridos amigos, siempre hay una respuesta, siempre. Lo que sí hay que entender es que muchas veces Dios no responde como nosotros queremos. Notemos la petición de Jairo. Jairo va y le dice, notemos cómo nos identificamos con él. Jairo y le dice, Jesús, ven a mi casa, pon tus manos sobre ella y mi hija sanará. Es lo que hacemos nosotros. Muchas veces nos acercamos a Jesús diciéndole, Jesús, quiero esto para mañana, a esta hora y de esta forma. Pero Jesús tiene sus formas. Jesús nota el corazón sincero de Jairo y sin decirle nada lo empieza a seguir. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, vas a coincidir conmigo que siempre hay interrupciones.
Las veces que intentamos acercarnos a Jesús, siempre hay interrupciones, pero guerra anunciada es, no mata soldado. Guerra anunciada no mata soldado. Vas a ver las veces que te acercas a Jesús en oración, buscándole en la palabra, se te van a venir a la cabeza miles de cosas. Te va a dar sueño, te va a dar ganas de ir al baño, eh, va a despertar llorando tu hija o tu hijo, te van a llamar del trabajo y demás. Siempre hay interrupciones, siempre, siempre. Y ya sabemos de quién viene, del enemigo, que siempre no le gusta que nos acerquemos al Señor. Siempre hay interrupciones, siempre hay voces que nos dicen que eso no es correcto. Y en la historia pasa algo similar. Jairo está buscando sinceramente a Jesús. Jesús ya lo está yendo con él y son interrumpidos. El verso 35 nos habla, ¿no? De tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y desde aquí empieza la historia a ponerse mucho más interesante, más cautivante, pues Jairo que le dijo al Señor, mira, Señor, tienes que ir, poner tus manos, hacer esto y seguirme. Jesús cambia de ser guiado a guiar a Jairo, cambia de ser admirado a recibir burlas. Toda una multitud empieza a seguir a Jesús, pero cuando dice que la niña solamente dormía, se empiezan a burlar y demás. Eh, pero pero me encanta lo que dice el verso 36, dice, pero Jesús, sin hacer caso a lo que decían, Jesús siempre responde en nuestras oraciones a su manera, no a las formas de cómo nosotros lo vamos encajonando. Y en medio de todas las distracciones y demás, Jesús, sin hacer caso a lo que decían, eh, es como que esta frase es el principio para ver lo invisible. Querido amigo, querida amiga, no escuches las voces negativas, ignóralas, apágalas, aléjate de ser necesario. Haz oídos sordos a a los que te digan que no se puede. Haz oídos sordos a los que te digan que es demasiado tarde, que no lo vas a lograr, que faltan las condiciones necesarias, que tal vez nos falta inteligencia, capacidad o que esto es imposible. Jesús entiende este principio y sin hacer caso a lo que decían empieza a actuar. Muchas veces van a notar que la fe comienza cuando nos tapamos los oídos y hacemos oídos sordos a las voces que nos dicen, eso es para religiosos, eso es para personas que son como el Papa, que son como los pastores tan consagrados, ¿no? Dios atiende a los corazones sinceros, sin importar qué rol cumplan, eh, qué, qué, qué posición social tengan, qué condición tengan. Recuerdan lo que hablamos la anterior célula, lo imposible es el campo perfecto para ver milagros, lo imposible es el campo fértil para ver milagros. Y, y Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No es la convicción de lo que oímos, no es la convicción de lo que nos dicen, es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos, estamos guiados por Jesús con los ojos vendados, pero nuestra convicción está en Él, en que Él es bueno y nos va a direccionar a lugares buenos. Y a partir de aquí se pone aún más interesante la historia, pues Jesús toma las riendas del asunto y dice una frase que yo he decidido volverla un rema en mi vida. La frase dice, no temas, cree solamente. Por favor, pongámonos nuevamente en las sandalias de Jairo. Él había ido desesperadamente a buscar a Jesús, se bota al piso, le dice, por favor, acompáñame a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y mi hija va a sanar. Jesús accede y están yendo hacia su casa y en el camino son interrumpidos, le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Te imaginan lo que sentía Jairo?
¿Se imaginan? Y en eso se encuentran los ojos de Jesús, de Jairo, se encuentran con la mirada de Jesús. Noten esa pintura. Les cuento que es una pintura de una niña que ha estado en coma y que ha subido a los cielos y bueno, después de un tiempo, ella dijo que conoció a Jesús y lo pintó y este es un retrato de él. Eh, y les cuento que imaginémonos en la historia, ¿no? Veamos que en esa desesperación, la mala noticia, ¿qué hace Jairo? Mira a Jesús y Jesús le mira hacia los ojos y le dice, no temas, cree solamente. Cambia el temor por la fe, cambia el temor por la fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y Jesús insta a Jairo a que vea lo invisible. Jesús insta a Jairo a que vea lo que nadie está viendo. Cuando Jesús dice, cree solamente, le está diciendo, Jairo, no limites tus posibilidades a lo visible, no limites tus posibilidades a un diagnóstico, no limites tus posibilidades a un resultado o a un análisis, no limites eh, tus posibilidades a lo que dice tal vez la cuenta bancaria. No limites tus posibilidades al ver tu futuro. No trates de escuchar solo lo audible, no trates de ver solo lo que se ve, no seas controlado por lo lógico. Confía en mí, no temas, cree solamente, cambia el temor por la fe. Y esto mismo nos hace recuerdo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús nos insta a mirar la eternidad, lo que nosotros no podemos ver en este momento. Pero Él sí la ve, Él sí nos ha prometido una eternidad, nos dice, ve más allá de lo que es evidente, de lo que es real, ve más allá, lo que está más allá es lo eterno. Esa es la invitación de Jesús. Y Jesús invita a Jairo, y no solamente a Jairo, esta noche la invitación de Jesús es a nosotros, que veamos lo invisible, pues Dios siempre nos acompaña, pero nunca nos obliga a caminar. ¿Se acuerdan lo que nos compartió Paulita la semana pasada? Que Dios siempre va a estar a nuestro lado, siempre, pero nunca nos va a obligar a caminar. Siempre está ahí la invitación a ver cosas increíbles, pero si nosotros no nos animamos a caminar, pues ahí van a estar. No va a pasar nada increíble. La decisión es nuestra, vivir por los hechos o vivir por fe. Eh, la invitación de Jesús es a creer cuando todo va bien, pero más aún cuando la tragedia nos golpea. Oh, qué difícil que es, qué difícil que es, qué lindo sería que yo les dé la fórmula y demás, pues yo les hablo con autoridad por lo difícil que es creer en ir caminando por fe. Eh, pero también les hablo con autoridad que cuando uno se anima, ve cosas maravillosas, ve cosas increíbles. El, el, el despertar al lado de Paulita es uno de los milagros más grandes de mi vida. Ya se los hemos contado alguna vez nuestro testimonio, las confirmaciones y demás. El, tengo tantas historias en las que he decidido creer en vez de solamente fijarme en lo visible. Y cuántas veces Dios me ha sorprendido increíblemente, pero tomar la decisión, qué difícil que es. Pero en el momento que estemos por tomar la decisión, por favor, acordémonos de las promesas. Qué difícil que es creer que Dios pueda sacar algo bueno de cuando estamos tal vez en desgracia. Qué difícil creer es cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la tormenta, cuando estamos tal vez en una sala de hospital, en la sala de espera de un hospital, cuando estamos en la bancarrota,
cuando estamos sin trabajo, no sé, qué difícil creerles a Dios, pero en esos momentos lo que ayuda es acordarse de las promesas del Señor. Y, y, y esta promesa la hemos repetido tantas veces porque se nos tiene que hacer viva en nosotros. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados a su propósito. Pero los que aman a Dios, los que lo buscan y demás, Dios se encarga de que todas las cosas, no dice algunas, no dice las que son fáciles, no dice las que no nos van a doler, todas las cosas ayudan a bien. Tal vez en el momento, en el proceso, en la tormenta, en el desierto, no vemos las cosas buenas, pero la tormenta pasará, terminará el desierto, amanecerá sobre la oscuridad y ese momento vamos a ver con claridad por qué ha ayudado para bien todo lo que nos ha pasado. Sé que es difícil, pero también sé quién es el Dios en el quien he puesto mi confianza. Sé quién es el Dios del que hablamos todos los miércoles. El Dios que se glorifica y se vuelve a glorificar y luego se vuelve a glorificar sobre las dificultades. Todas las cosas ayudan a bien. Y el cuarto punto y el último es cuando nos dejamos guiar por Jesús, pasan cosas increíbles. Y claro que sí, ahí también puedo hablarte con mucha autoridad. Pasan muchas cosas increíbles. Jesús, cuando una vez que guía a Jairo, después de que Jairo lo empieza a guiar y ocurren las interrupciones, Jesús mira a los ojos y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y el que toma la batuta es Jesús, y él por delante yendo a la casa de Jairo, Jairo por atrás desconcertado, y Jairo solamente dejándose guiar por Jesús. Nuevamente pensemos, después de recibir esa noticia, ¿cómo reaccionaríamos? Tal vez muchos de nosotros dijeran, estallaríamos en llanto y demás y no sabríamos qué hacer y tal vez insultar a Jesús, no sé, muchas veces pasa. Pero, pero Jairo, hay que darle créditos. Él tal vez en lo desconcertado empezó a seguir buscando respuestas, a seguir a Jesús y solamente resonando esa frase de creer, ¿qué va a hacer esta persona? Y hasta a veces la curiosidad hace que creamos. Y hay que darle crédito a Jairo de seguir hasta su casa a Jesús y ver lo que iba a hacer. Y cuando nos dejamos guiar por Jesús, como le ocurrió a Jairo, pasaron cosas increíbles. Eh, Jesús resucitó a la hija de Jairo. El verso 43 dice, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. Y si nosotros esta noche decidimos dejarnos guiar por Jesús, que esa dulce frase que dice, cree solamente, no temas, cree solamente, cambia el miedo por fe, déjame guiarte. Si escuchamos y las apropiamos y le decimos, Señor, guíame, estoy seguro que Jesús va a resucitar muchas áreas de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué puede resucitar en nosotros? ¿Qué es lo que nos ha quitado la pandemia? ¿Qué es lo que nos ha quitado este tiempo? Tal vez algunos sueños, tal vez nuestra esperanza está por los suelos, tal vez hemos dejado algunos proyectos. Cree solamente, no temas, cree solamente, apaga todas esas voces negativas que te dicen que no puedes. Con Dios todo es posible. ¿Qué necesitas que Dios resucite esta noche en ti? ¿Algún sueño? ¿Has dejado de soñar como lo hacías antes? Tal vez tu esperanza se ha visto abrumada por tantas malas noticias. Tal vez ya no ves más allá del, del confinamiento, de la cuarentena, del COVID, pero
Dios dice, no temas, cree solamente y nos dejemos guiar por Él. Tal vez algún proyecto que Dios ha puesto en tu corazón, tal vez que está ahí enterrado sin que hagas, ¿por qué no lo haces? Dios va a resucitar esos sueños esta noche. Por favor, trae a la mente eh, tus proyectos, tu esperanza, tus sueños y escucha suavemente el susurro de Dios que hace a tu corazón. No temas, cree solamente. El día de hoy hemos visto que Dios ama un corazón sincero. No hay protocolos, queridos amigos. No hay posiciones correctas, no hay oraciones milagrosas, solamente un corazón sincero. La Biblia dice que en el libro de Daniel, cuando incluso antes de que Daniel haga una oración, sus oraciones ya habían sido escuchadas en el cielo. Eso es lo que le dice el ángel a Daniel. Antes de que pronuncies una palabra, Dios ya había respondido tu oración, le dice. Solamente Dios necesita un corazón sincero. Jesús siempre responde a nuestras oraciones, tal vez no de la forma que nosotros le pedimos, pero siempre nos va a dar lo mejor. Hagámonos propias esa frase, esas palabras que están en la frase que dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente y dejémonos guiar por el Señor. Y cuando Jesús nos guía, Jesús hace cosas increíbles, va a hacer cosas increíbles en tu casa, en tu familia, solamente creyéndole Él. Apaga todas esas distracciones. Una de las principales distracciones en estos tiempos es el celular, el Facebook y demás. Apágalo. Conéctate con el Señor y déjate guiar, déjate guiar. Quiero invitarte a que ahora con todo esto, esta frase que dice, no temas, cree solamente, escuches la siguiente canción que para asimilar todo lo que hemos visto el día de hoy. Estoy seguro que nos va a ayudar a tomar decisiones. Te invito a escucharla y bueno, conversar con él. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y se
Yo